desde Génesis hasta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, desde San Mateo hasta Apocalipsis. ¿Cuántos alabamos al Señor? La Biblia ha sido escrita en 3 idiomas: el idioma hebreo o judaico, el idioma griego y el idioma arameo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El griego, cuando el pueblo de Israel fue esparcido en los tiempos del gobierno de Grecia, de los griegos. Alabado el nombre del Señor. Dios levantó profetas en esos tiempos de cautiverio, en ese gran imperio griego, donde se hablaba el idioma griego. Por eso es que en ese tiempo la Biblia dice fue escrito en griego. Alabado el nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en su tierra, en Israel se hablaba el idioma hebreo. Los hombres de Dios que Dios levantó en ese tiempo, pues Dios inspiró su palabra en el idioma hebreo. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se hablaba el arameo. Alabado el nombre del Señor. Y por eso es que los escritores de ese tiempo también, por ejemplo San Mateo y todos los evangelios, alabado el nombre del Señor, incluso nuestro Señor Jesús, Él usaba mucho el idioma arameo. Al nombre de Cristo le damos gloria. Esos son a rasgos explicaciones. Los idiomas que se escribió la Biblia fueron 3. Y la Biblia, vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. Fue escrita aproximadamente por 40 escritores. Sea bendito el nombre del Señor. En diferentes épocas. Aproximadamente durante 1500 años fue escrita la Biblia. Vuelvo a repetir, en distintas y diferentes épocas, en distintos lugares. Alabado el nombre del Señor. Dios escogió esos hombres. Por medio del Espíritu Santo, Dios inspiró a esos hombres su bendita palabra. Alabado sea Dios. Los primeros libros denominados, que son 5, esos primeros libros denominados teológicamente el Pentateuco. Penta significa 5. Teuco, libros de la ley de Dios. Y esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Alabado el nombre del Señor. No voy a relatar al pie de la letra porque me pasaría relatando. Y lo que quiero entrar, bendito el Señor, como decía al principio, ¿por qué la Biblia es el libro de los libros sobre la faz de la tierra? Y es la ciencia de las ciencias. Todas las ciencias humanas, de instituciones, sean educativas, sean instituciones políticas, normativas o jurídicas, dentro de las sociedades que existieron y existen. Hermano, toda esa ciencia, aunque sean ciencia humana, bendito el Señor, pero se desprende. Hermanos, su base es la palabra de Dios, la Biblia. Hablando de leyes, la Biblia es un libro completo en leyes jurídicas, sociales. ¿Por qué también no decir políticas? Porque la política, hermanos, significa el arte de gobernar. Claro, si pensamos en los políticos de nuestro medio, de la condición de los políticos corruptos de corazón y de alma y de mente, bendito el Señor, esa política que es el arte de gobernar,
se mezcla con envidia, con arrogancias, con soberbias, con avaricias y con cuanta maldad del corazón. Por eso que ahora vemos políticos, bendito el Señor, que practican la corrupción, porque son hombres y mujeres llenos de corrupción. Pero en realidad, hermanos, el arte de gobernar, eso viene de Dios, porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él gobierna sobre toda la tierra. En ese sentido, porque eso significa la palabra política, es el arte de gobernar. Y usted sabe que dentro del gobierno tiene que haber leyes, normas, reglas establecidas. ¿Amén o no? Al nombre de Cristo le damos gloria. Aleluya. Porque te tenga en breves palabras un breve conocimiento, porque a veces pensamos que si hablamos de política, claro que a veces la mente de uno está familiarizada con políticos que no tienen a Dios en el corazón. Inclusive en el pueblo de Israel, Dios mismo escogió y separó reyes y estableció reyes sobre su pueblo. Y Dios le dio, hermanos, leyes específicas para que gobiernen al pueblo santo de Dios. Y eran reyes, gobernantes, y eran políticos también. Sino la gran diferencia, como dice la Biblia, que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Alabado sea Dios. Dentro del pueblo que no es de Dios, pues Dios va a usar. La política es que el pueblo tiene que escoger su gobernante. Pero con relación a Dios, no es el pueblo que elige gobernante, sino Dios. Directamente, alabado sea Dios. Pero imagina si Dios va a escoger un gobernante santo. Tendría que ser, y para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Tendría que tener todos los integrantes de ese gobierno, tendrían que ser también santos. Imagínense, para gobernar un pueblo santo, un rey santo sobre un pueblo corrupto. Al nombre de Cristo le damos la gloria. Pero qué hermoso es que un rey santo gobierne un pueblo santo. Un Dios santo gobierne a un rey en la tierra que es santo y lo dirige ese rey. Y ese rey se someta a las leyes de ese Dios santo. Entonces va a haber, hermanos, bendito el Señor, una unidad perfecta. El pueblo con su rey y el rey con su Dios. Al nombre de Cristo le damos la gloria. Por eso cuán hermoso es que el pueblo de Dios nos sometamos a las leyes de nuestro Dios, a su santa palabra. Bendito el nombre del Señor. A veces mucha gente dice, ¿por qué si Dios es todopoderoso, por qué no pone un rey lleno del Espíritu Santo, un gobernante? Pero la condición del pueblo es como que usted me diga, pastor, usted vaya, bendito el Señor, y corrige, disciplina a esos pecadores de allá. Eso es en contra naturaleza, espiritual hablando. Por eso cuando el apóstol San Pablo habla de que a los pecadores del mundo lo va a juzgar Dios, y Dios se va a encargar de juzgarlos y darle a cada uno lo que merecen sus obras. Pero dentro de la iglesia sí, Dios ha establecido autoridades para poder juzgar y ayudar a arreglar y corregir las situaciones dentro del pueblo de Dios. Distinto. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso Dios, para las personas de afuera que no son de la iglesia, que no pertenecen al pueblo de Dios, Dios ha establecido autoridades. Nosotros como ciudadanos, usted tiene un automóvil, está dentro de la sociedad manejando, y también tiene que sujetarse a las normas establecidas por un policía, por las municipalidades. ¿Amén o no? Como ciudadanos. Pero como hijos de Dios, nos sujetamos a las leyes de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, dice la Biblia es la palabra de Dios. Es una palabra inspirada por Dios para instruir a su pueblo, para enseñarlos, para formarle su ser espiritual, denominado carácter. Mire, porque el hombre y la mujer que no tiene a Dios, su carácter
lo ha formado, entre comillas, el ambiente, en el hogar que lo rodea, pero también dentro de la misma sociedad. Mucho tiene que ver también los centros de educación. Amén. Sea bendito el Señor. Las situaciones que se le presentaron en el hogar donde uno nació y creció y se desarrolló, formaron ese carácter. Sea bendito el nombre del Señor. Se habla mucho también de los genes. Todo tiene que ver con relación a la formación del carácter de una persona. Sea bendito el nombre del Señor. Pero cuando el hombre y la mujer es de Dios, tiene el Espíritu Santo, hermano, nuestro ser interno, bendito el nombre del Señor, lo va formando el Espíritu de Dios por medio del conocimiento de la poderosa palabra del Señor. Por eso es muy importante que el Hijo de Dios, estamos llamados por Dios a obedecer la palabra de Dios, sus leyes. Por eso dice la Biblia que también Dios corrige a sus hijos. ¿Cuál es el propósito de corregir? Del castigo para corregir. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para formar nuestro carácter, en ese carácter divino, en ese carácter de nuestro Padre Celestial, para que nuestra conducta sea una conducta formada por Dios como el resultado de un carácter íntegro en la rectitud, en la santidad y en la justicia divina. En el libro de Hebreos capítulo 12 hay uno de los versos que el escritor le habla a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. El propósito de la corrección de Dios para con sus hijos. Bendito el Señor. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, hablan los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero este Padre que está en los cielos dice, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos ¿de qué? De su naturaleza. Para ser de Dios y como Dios. Amén. Sea bendito el Señor. Entonces Dios quiere formar el carácter de sus hijos. Porque no es posible que alguien diga que es hijo de Dios y el carácter es distinto al carácter divino. Y su conducta es distinto a la conducta divina. Por eso cuando Dios dice que los mentirosos no entran al cielo, porque en el cielo nadie miente a nadie. Entonces aquí tenemos que formarnos en la verdad de la palabra. Por eso cuando la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, al apóstol San Pablo, y Pablo le escribe a la iglesia y lo exhorta, lo reprende, lo corrige, lo instruye por la palabra revelada que Dios le dio. ¿Qué le dice? Hablad verdad cada creyente con los demás creyentes. Rechaza la mentira. Desprecia la mentira. No se mientan los unos a los otros. ¿Cuántos alabamos al Rey de Gloria? Por eso es que la palabra de Dios, bendito el Señor, es el arma poderosa que concede conocimiento de la naturaleza divina, de la justicia divina. Ahora, por eso que usted y yo tenemos que entender por qué es que el cielo excluye la mentira, las injusticias, los abusos, los robos. Porque en el cielo no existe esa conducta. Pues cuando el diablo se rebeló contra su creador en el cielo, tuvo que ser expulsado del cielo, arrojado del cielo. Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, fueron expulsados
del huerto del Edén y expulsados de la presencia de Dios. ¿Cuántos alabamos al Dios de gloria? Alabado el nombre del Señor. Eso digo porque hay muchas personas, sabes, dentro del mismo pueblo de Dios que no entienden. No, pero entonces que el mentiroso no va, que el adúltero no entra. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No entendemos. Es por eso, porque su naturaleza espiritual, bendito el Señor, está contaminada con cosas malas, con una naturaleza de maldad. Por eso es que Dios aborrece el egoísmo. Y Dios no está en el corazón cuando hay egoísmo, contra la envidia, las lujurias que son terrenales y no vienen de Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso cuando Dios inspira al apóstol Pedro y Pedro escribe a la iglesia, le dice: aquel que les ha escogido para que sean parte de su pueblo, parte de sus hijos, le dice: es santo, pues también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Santos, puros, limpios, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque Dios es santo. Eso es lo que el mundo, hermano, natural, humano, sin Dios no entiende. Y por eso es que hay mucho, hermano, la religión tradicional, lo que ha introducido en sus creencias y hace creer al pueblo, bendito el Señor, que hay que adorar ídolos denominados santos. Bendito el Señor. Pero el hombre o la mujer que tenga le pide a Dios, jamás le va a motivar de alguna manera a adorar y creer en ciertos objetos sin vida. Porque si tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios en su corazón le va a iluminar el entendimiento por medio del conocimiento de la bendita palabra de Dios. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios en su gracia se va a encargar de iluminar nuestro entendimiento. Nuestro Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo y de la verdad de su palabra, Él dijo: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Eso habla de la verdad divina de su palabra. Él les hará recordar la palabra que yo les he enseñado a ustedes. En los momentos difíciles, Él le va a hacer recordar. ¿A quién? El Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada. Dios escogió a aquellos hombres, los santificó, los llenó de su Espíritu Santo. Y Dios mismo le reveló su palabra. Dios le dijo: escribe, por ejemplo, al apóstol Juan, Apocalipsis, le dije: escribe lo que ves, lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Escríbelo. Bienaventurado, le dice. Alabado el nombre del Señor. Los que leen y los que oyen y los que guardan esta palabra revelada. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dios inspiró esos santos hombres, como hemos leído aquí el apóstol Pedro en su segunda carta a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero es Cristo. Y el verso 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, ¿qué? ¿Hombres de quién? No dice del diablo, dice de Dios. Y para ser de Dios, tenían que estar llenos del Espíritu de Dios. Y para ser de Dios, tuvieron que ser escogidos por Dios, capacitados por Dios,
santificados por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Porque le pide Dios, Dios no va a hacer morar en un corazón cuando hay inmundicia. Por eso cuando Dios llama al pecador, primero lo que le ordena al pecador: arrepiéntete de tu pecado. Y luego le ordena a Dios y le dice: y apártate de tu pecado, conviértete. Eso es lo primero que Dios hace con el pecador. Sea bendito el Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 19 o 39, los apóstoles, cuando predican la palabra a las multitudes, le dicen: arrepentíos y convertíos. Se arrepienten y se convierten de su pecado, y le dice: y entonces serán borrados sus pecados. Y añade el apóstol: y recién vendrán desde el cielo tiempos de refrigerio para la vida suya. Pero primero tienen que arrepentirse, convertirse, para que venga la bendición de Dios a esa vida, para que Dios venga y visite y more en ese corazón. En el libro de los Hechos 5:32, los apóstoles, hablando del testimonio de lo que había acontecido con Jesús, bendito el Señor, dice: y el Espíritu Santo de Dios también es testigo de estas cosas, el cual Dios ha dado a aquellos creyentes que obedecen a Dios. O sea, que obedecen a Dios por medio de la obediencia a su santa palabra. Alabado sea Dios. Porque usted entienda cuán importante es el conocimiento de la palabra de Dios, y más importante es la obediencia. Conocimiento y obediencia de todo corazón. Entonces dice: hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es la Biblia. Por eso es que la Biblia es un libro que no es un libro más sobre la tierra. Es el libro de Dios. Hay mucha gente que dice: no, pero es que la Biblia lo han escrito los hombres. Sí, pero no hombres de cualquier condición sucia, inmunda, de maldad. No hombres endemoniados. No hombres que practicaban hechicerías, brujerías, hombres soberbios y arrogantes de corazón. No, sino hombres humildes y sencillos, llenos del Espíritu de Dios, apartados de toda inmundicia. Por eso dice aquí el apóstol Pedro: hombres santos. Y santo significa limpio de toda inmundicia, de toda suciedad espiritual. Eso habla del corazón y del alma. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, el creyente que no tenga el corazón limpio no podrá distinguir y discernir la voz del Espíritu Santo. El día de ayer, si no me equivoco, conversamos con alguien con relación a la trompetada de la trompeta del día del rapto de la iglesia. Pero mire, hermano, ¿se acuerdan ustedes los judíos? El mismo Señor hablándole cara a cara. Y ellos no le conocían que era el Salvador de ellos, el ungido, que hace miles de años Dios le había inspirado y revelado por su palabra a los profetas. Ellos conocían esa ley, esa promesa en la ley de Dios. Moisés escribió de nuestro Señor Jesús. Dios le reveló a Moisés que Dios le daría a su debido tiempo otro libertador, así como Moisés. Alabado el nombre del Señor. Y Moisés lo declaró al pueblo, y el pueblo de Israel conocía esa promesa y ellos lo esperaban. Toda la nación judía esperaba. Pero cuando Cristo vino, la mayoría de los judíos no le conocieron. No sabían que era su Mesías. Por eso, hermano, le persiguieron a muerte. Alabado el nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural es el que no tiene a Dios en el corazón. No puede discernir. Alabado el nombre del Señor.
las cosas del Espíritu Santo de Dios. Porque para ese hombre natural, la obra, las cosas que hace el Espíritu de Dios no la puede entender. Para ellos es locura. Por eso a usted no le extrañe cuando alguien diga: estás loco. Ve, a veces que viene un templo, usted se quebranta, levanta las manos y dice: yo no veo a nadie. Por eso es que dicen por ahí: bendito el Señor, que los líderes influyen en las personas psicológicamente, dicen. Hay otro término que usan por ahí. Esto no es asunto de psicología. Cuando el Espíritu de Dios toque el corazón de una persona, como dice, hermano, la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas en el corazón, en el alma de esa persona. Y la cosa más maravillosa es que Dios limpia la inmundicia de ese corazón. Le da un corazón limpio y puro. A su nombre le damos gloria. Por eso dice aquí: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo oye. Y si oye, porque tiene oídos. Y si hable, porque tiene boca. Y dice que el Espíritu Santo también se contrista, se enoja. Eso habla de que es una persona. La diferencia que no es materia, es, por eso dice espíritu. Dios es espíritu. Por eso dice espíritu, que es santo. Su naturaleza, Él es santo por naturaleza. Y su naturaleza no pasa, no cambia, no se transforma. Es la misma por los siglos de los siglos de los siglos. Gloria al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo ve. Y si ve, porque tiene oídos, ojos. Bendito el Señor. En el libro de Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, hablando de la Biblia, le escribe a Timoteo: sea bendito el Señor. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire, Dios ha establecido su palabra para enseñar, para instruir. Y como es la palabra de Dios y Dios es santo, su palabra es santa. Y mire, la Biblia dice que la palabra de Dios no lo ha establecido para instruir al pecador, porque la palabra de Dios no es instrucción para el pecador. El pecador, vuelvo a repetir, tiene que arrepentirse primero, porque no es imposible que pueda oír la voz del Espíritu Santo. Tendrá un oído espiritual sordo. Por eso los términos que usa la palabra de Dios, los sordos, dice, tienen oídos y no oyen. ¿Y por qué? Porque están sordos. Porque para poder distinguir la voz del Espíritu Santo hay que tener un oído espiritual limpio. Dios habla. Dios habla. ¿Por qué le digo el Señor a los religiosos? Ustedes tienen oídos, pero sus oídos están cerrados. Con sus oídos oyen pesadamente. Tienen ojos ustedes y no ven, no disciernen. Están viendo a su Señor cara a cara y no saben qué es Él. No lo distinguen. Por eso ellos le trataban a Jesús como el peor intruso dentro de su religión. Miren, hermano, lo ofendía terriblemente. Judas mismo, cuando permitió al diablo, la maldad del diablo en su corazón, se encegueció.
y traicionó a su maestro. Eso sucede cuando el hombre y la mujer aún conoce a Dios, pero permite las cosas malas en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos, que tengamos un corazón limpio. No hay dinero, no hay plata, no hay ofertas terrenales que valgan más, hermanos, que la presencia de Dios en el corazón nuestro, hermano. Y que usted pueda entender la palabra de Dios con claridad. Por eso es que le estaba diciendo, estamos conversando con relación a la trompeta del rapto. Mire, hermano, la Biblia habla bien claro que la iglesia de Cristo en la tierra, no todos van a oír esa, no van a tener la capacidad espiritual, porque no tienen un oído capaz de distinguir, de discernir la trompetada del Señor. ¿Sabes quiénes lo van a distinguir? Dice la Biblia, los que están viviendo en santidad. Porque la impureza en el corazón de la persona es que no pueda, le va a impedir el discernimiento de la voz de un ser santo, de la actitud de un ser santo. Mira, a veces hay creyentes cuando escuchan una palabra revelada por el Espíritu, ellos no saben qué es el Espíritu, están mirando simplemente a la persona que habla. Y a veces hasta se molestan con la persona. Entonces, si yo no vuelvo a este lugar nada más porque me lo han dicho, y seguro que alguien por ahí le ha metido chisme, por ahí alguien le habló de mí. Le quiero decir por la misericordia de Dios, a veces el predicador no sabe ni para quién es, pero Dios le da en ese momento. Y si esa palabra viene por el Espíritu Santo, eso traspasa el alma y el corazón de la gente, hermano. Del hombre más duro de corazón, el hombre y la mujer más pecaminosa que se encuentre, hermano. Porque esa palabra dice que es cual espada que discierne los pensamientos del ser humano y las intenciones del corazón, y traspasa el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. Al nombre de Cristo le damos gloria por su palabra. Y dice el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Y no es en justicia terrenal ni humana, es en justicia divina. Y añade, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Aquí hay hombre de Dios o no hay hombre de Dios? Y hay mujeres de Dios también, ¿no? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues si usted no conoce la palabra, ¿cuántos esposos hay, hermano, que le tienen miedo al trabajo? Por eso uno de los requisitos de un varón cristiano soltero es que tiene que, aparte del Señor, tiene que aprender a amar el trabajo. Y la señorita tiene que ver eso bien. Porque las palabras bonitas, lo que le diga te subo al cielo, bueno, las palabras bonitas que le den cuando tenga hambre, esas palabras no le van a llenar el vientre. Y también el joven cristiano tiene que ver la condición de la señorita y tiene que conocerlo de cerca. Por eso esos enamoramientos por Facebook, el buscar novia y novio por los medios, ese es un fracaso. Pero a veces es triste que dentro del mismo pueblo de Dios hay jóvenes que no prestan atención al consejo divino. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Si para el inconverso, para el que no es hijo de Dios, este libro no es de Dios, allá ellos.
Pero para el Hijo de Dios, para mí, sí es bendita palabra del Dios del cielo. Y yo sé personalmente, por la gracia de Dios, que esta palabra es todopoderosa y se cumple a cabalidad. Por eso cuando Dios dice que los mentirosos no entran al cielo, eso es verdad. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Lo que la misma palabra me aconseja: deja de mentir. Rechaza la mentira. Llámeme tonto, llámeme tonto. Dígame anticuado, no interesa lo que diga el mundo. Pero el Hijo de Dios tenemos que saber que esto es palabra de Dios. Y esta palabra se cumple. Gloria a Dios por su santa palabra. Bendita palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Pero a veces hay muchos que no la aman, por eso no lo obedecen. Y no les interesa escudriñarlo, hermano. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en San Juan 5:39, hablando, hermanos, del beneficio de su santa palabra. Él dijo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en las escrituras ustedes van a obtener la vida eterna. ¿Cuántos están aquí por causa de la vida eterna? Porque ¿de qué serviría cargar una Biblia, leer la Biblia y luego irse a la condenación eterna o a la muerte eterna? Sería inútil, ¿sí o no? Como dijo el apóstol San Pablo, mejor vaya, coma y bebe, emborracha, haga lo que quiere el poco tiempo que Dios le dé de vida. Porque de todas maneras se va a la condenación eterna. Porque la Biblia dice que todos los mentirosos se irán a la condenación eterna, en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Alguien no quiere en el lago de fuego? ¿No cree? Hay su problema, no es problema de uno, hermano. Y no es problema de usted, hermano, si usted cree a la Biblia. Y si usted cree a la Biblia, pues va a creer que la Biblia dice: apártate de la mentira, no cometerás adulterio, no codicies la mujer de tu prójimo. Si eres varón, no busques que tener sexo con otro hombre como si fuera una mujer. ¿Eso lo dice la ley de Dios o no lo dice? Hay gente que le gusta hacer eso, que lo hagan. Son personas adultas, pero no son nadie, no tienen el derecho de obligar a niños que hagan eso. Al nombre de Cristo le damos la gloria. Dice: no tendrá relaciones sexuales con animales. ¿Quién? La ley de Dios. Se lo dice. Dice: la mujer que ama a Dios y quiere la vida eterna, justo es y santo es que se someta, se sujete a su esposo. Así como se somete a Cristo, así tiene que someterse a su esposo. Porque eso es justo delante de Dios. Eso es recto delante de Dios. Y Dios va a honrar a esa mujer. Pero para que haga esa mujer eso, tiene que llenarse del Espíritu de Dios. Porque hay muchas mujeres que conocen la Biblia, gloria a Dios, de memoria, y está bien en ese sentido, pero no tienen la capacidad espiritual para ponerlo por obra. Porque eso se va a realizar mediante, bendito el Señor, la ayuda del Espíritu Santo. No se les olvide, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Vamos a ver algunos ejemplos muy breves de la revelación de la palabra de Dios a sus profetas. Profetas, el que escribieron los salmos. No se olviden, la Biblia fue escrita por 40 hombres santos en distintos tiempos y épocas y costumbres. Sea bendito el nombre del Señor. En el libro de Jeremías capítulo 36, vamos a Jeremías unos minutitos. Jeremías capítulo 36, verso 1 y 2. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová. ¿A quién vino? Al profeta Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro
y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Joacim hasta hoy. Dios hablándole al profeta Jeremías y revelándole su palabra. Y si usted va a seguir estudiando y escudriñando este capítulo, los siguientes capítulos, usted va a encontrar qué palabra Dios le reveló a Jeremías contra Israel y contra Judá y contra las demás naciones impías. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Ezequiel capítulo 1. Sea bendito el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de ¿quién? De Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de los cielos y también de la tierra. ¿Dios habla o no habla? Zacarías capítulo 7. Alabado el Señor. Zacarías capítulo 7. Verso 12. Y pusieron su corazón como diadema para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pero dice, y pusieron su corazón como diadema para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por medio de ¿quién? Por medio de su espíritu. ¿A quiénes? A los profetas. Y por medio de los profetas primeros. Eso es inspiración. Dios habla. Dios llama a hombres. En estos tiempos, el mismo espíritu que estaba en los profetas está en los hijos de Dios. Cuando usted le pide algo a Dios, mi hermano, Dios le va a hablar por los medios que Él quiere hablarle. Pero Dios le va a hablar, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios le va a hablar por su palabra, pero por la inspiración misma de su Espíritu Santo, haciéndole recordar, iluminándole, aconsejándole, orientándole, aconsejándole y a veces hasta reprendiéndonos usando su palabra. Bendito el nombre del Señor. Eso hace el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús, hablando de los pecadores de su pecado, dijo: y cuando el Espíritu de Dios venga, Él convencerá al mundo de su pecado, pero usando a sus siervos que Él ha escogido. El Señor le dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más le dijo? Pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué más? Sanarán. Y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Hablarán en otras lenguas. ¿De qué le está hablando? Que serán llenos del Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo y hablarán en lenguas por medio del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Todas esas señales el hombre de Dios, la mujer de Dios lo hará. Gloria a Dios. Por la inspiración del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu de Dios en sus vidas.
Dijo el Señor: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren la labor bendita del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios siempre inspiró su palabra a sus siervos que Él escogió. Hay muchos que no obedecen. Cuando el creyente, hermano bendito el Señor, desagrada a Dios, cuando deja de buscar su rostro, deja de preguntarle cada día: ¿qué hago hoy para ti? Voy a predicar tu palabra. ¿De qué hablo, Señor? ¿A dónde yo voy? El apóstol Pablo en una ocasión dice que ellos querían ir a una ciudad y el Espíritu de Dios los prohibió ir a esa ciudad. Miren, hermano. Y cuando él estaba batallando, gloria a Dios, el apóstol Pablo, Dios le habló en sueño de un hombre macedonio. ¿Y qué le dijo ese hombre? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que el Espíritu de Dios le estaba hablando y le estaba abriendo puertas y enviando a Macedonia. Y cuando fue Pablo para allá con sus compañeros, Dios le abrió puerta grande para predicar el evangelio. Pero el mundo no va a entender estas cosas porque no tiene el Espíritu Santo. El Señor, hablando del Espíritu Santo, Él le habló claro a sus discípulos. El mundo, dijo, no ve al Espíritu Santo, ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, le dijo, porque está con ustedes, mora con ustedes y estará en ustedes, le dijo. Por eso es necesario, le dijo el Señor a sus discípulos, es necesario que yo me vaya al Padre. Y cuando yo me vaya al Padre, yo rogaré al Padre para que el Padre les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Alabado sea Dios. Ese Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu, estaba en los profetas, inspirándole su palabra a los profetas. Por eso, mi hermano, cuando Dios inspira a una persona su palabra y le habla a otra persona, esa persona no le prestan atención y se rebelan, no se están revelando a la voz ni a la palabra de un hombre ni de una mujer, sino es contra la palabra de Dios, y vienen las consecuencias terribles. Alabado el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos aquí un ejemplo más ya para estar avanzando y ya para terminar también, pero no se olviden, la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios. Por eso vuelvo a repetirle, las tácticas, las artimañas, claro, de la maldad del corazón de la gente. Y que le dicen, no, pero la Biblia lo han escrito los hombres. Sí. Dios es todopoderoso. Si hubiera querido usar un mono para escribir, hermano, su palabra lo hubiera hecho. Que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios quiso usar hombres santos, a sus siervos. Cuando hay hombres que obedecen a Dios, hermano, no hay necesidad de usar ni una mula, como lo reprendió a Balán. ¿Sí o no? Dios es todopoderoso. Dios quiere usar una ave, un pájaro para, hermano, porque es que lo va a hacer. Y le aseguro que el pájaro va a ser más obediente que muchos hombres a Dios. ¿La mula fue obediente o no? Dios usó un pez para castigar a Jonás. Algunos que fue la ballena, pues quién sabe sería una ballena. Pero la Biblia no lo dice, solamente dice un pez grande. Y el pez no lo vomitó mientras no venía la orden de su creador. Qué fiel ese pez, hermano. A veces por ahí nos dicen, siéntate, espera ahí, nos cansamos. Búscame diario al menos una hora diaria. No, Señor. Levántate de madrugada a orar. No, qué rico es dormir temprano.
verso 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese que la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mire, miles de años atrás, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a David, al rey David, de que uno iba a entregar a Jesús. Y aquí, que es el apóstol Pedro predicándole a los judíos, haciéndole recordar, bendito el Señor, de la inspiración, de la revelación del Espíritu Santo. En ese tiempo se había cumplido, y se cumplió esa profecía del Espíritu Santo, y revelándole a David, inspirándole a David ese suceso, le dice: se ha cumplido. Y ese personaje que habló el Espíritu Santo por medio de la boca de David, el siervo de Dios, le dice, era Judas. ¿Cuántos están aquí todavía? Que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, porque el Señor lo hizo parte de los apóstoles. Eso hay que cuidarse, hermanos. Digo el Señor: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Tanto te interesas en los errores de los demás y no miras tus propios errores. Que aprender a mirar nuestros errores. Y a veces nos gusta exhortar a los demás, pero cuando nos exhortan, la exhortación es para bien. Hay que aprender a prestar atención, meditar, razonar. Cuando viene la exhortación, hermano, de parte de Dios, escuche, ponga atención, pongamos atención. A ver, por ejemplo, ahí en los matrimonios, a veces el esposo le falta a la esposa de alguna manera. Y si ese hombre es un hombre de Dios, tiene el Espíritu de Dios aquí adentro, le va a redarguir. Eso es la labor sagrada del Espíritu de Dios, le redarguye. ¿Sabe qué le va a decir? Le va a declarar la palabra: anda, pídele perdón. No, pero perdóname tú. Anda, pídele perdón. Y si uno obedece de corazón, por eso cuán hermoso es tener al Espíritu de Dios aquí y aprender a oír, atender y entender la voz del Espíritu Santo. Miren lo que estoy hablando. Yo sé que mucha gente que nos están viendo, escuchando, quien sea por los medios, que no tienen a Dios, para ellos es locura. Bendito el Señor. Pero aprenda, dígale: Señor, límpiame mi oído espiritual. Ese debe ser parte de sus oraciones a Dios. Concédeme, Señor, el poder discernir tu voz. Alguien dice: Señor, pensamos que la voz audible, que Dios te va a hablar por medio de tu oído. Dios te va a hablar a tu corazón. Ahora es otro tiempo, como Dios trata con su pueblo. Mi hermano, cuando Dios te habla su palabra, va a llegar al profundo de tu corazón. Por eso, en ese sentido, se denomina que la Biblia es el alimento para el alma. Sea bendito el nombre del Señor. Y si Dios lo permite, en la noche voy a continuar con el tema que la Biblia es el alimento para el alma. Y vamos a ver en qué sentido y cómo es el alimento. Porque en la parte natural conocemos solamente un tipo de alimento para el cuerpo físico. Pero mucha gente no conoce cómo es el alimento, la palabra de Dios para el alma. Y la Biblia también dice que la Biblia, la misma palabra de Dios, es el agua. El agua para el alma, para el espíritu del ser humano. Pero también dice la misma palabra de Dios que la misma palabra es la luz que alumbra el alma y el espíritu del ser humano.
Alabado el Señor. Por eso dijo el Señor: el que me oye estas palabras y me sigue, no andará en tinieblas. Está hablando de tinieblas, de oscuridad que hay dentro del corazón, del alma de los seres humanos que tienen maldad dentro de ellos. Y esa maldad oscurece el entendimiento de las personas para con su Dios. Por eso hay mucha gente que no sabe, bendito el Señor, que hay demonios en su corazón y ellos mismos no lo saben. Y ellos mismos dicen: para mí no existe el diablo. Y cuando alguien le escucha hablar de los espíritus malos: Señor, reprenda al diablo, ¿sabe lo que dicen? Todo es mentira y falacia. Y de esa manera a la gente lo engañan y lo envuelven y lo enredan con sus palabras. Pero la Biblia dice que uno de los dones del Espíritu Santo que le concede a sus hijos cuando lo bautiza con su Espíritu Santo es el don de discernimiento de espíritus. Y eso no lo vamos a obtener, ese conocimiento, esa capacidad, en los centros educativos terrenales y humanos. Ni siquiera en los centros educativos teológicos. Porque el que estudia teología va a estudiar teología, es el estudio de la palabra de Dios, pero en una forma intelectual. Pero el que le va a limpiar, iluminar el alma y el espíritu, le va a dar oídos, una mente abierta, lúcida, ojos espirituales, es el Espíritu Santo de Dios. Téngalo presente, hermano querido. Porque si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, eres del pueblo de Dios, está viviendo una vida santa. Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no tienes ese don de discernimiento de espíritu. ¿Y cómo podrás discernir, hermano? El que, por ejemplo, alguno dice: yo vi por ahí. Por eso hay mucha gente que dice: gloria, yo vi por ahí a Jesucristo, porque vio un personaje con vestiduras blancas, creen que es Cristo. El mismo diablo se disfraza de ángel de luz, hermano. Porque cuando tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te da discernimiento. Te da discernimiento. Y podrá el mismo Espíritu Santo, que escudriña la mente y ve la condición de las personas, cuando una persona te habla, te va a dar testimonio, te va a iluminar si te habla verdad o mentira. No estoy hablando tonterías. Pero el ser humano que sea creyente, si no tiene esas experiencias, no lo va a creer. Por eso es que el deseo de Dios es que todos sus hijos verdaderos busquemos el ser bautizados con el Espíritu Santo. Y para eso hay que ser capaces de doblar rodillas. Para eso hay que ir capaces de ir y gritar y clamar a la bondad de Dios. Para eso hay que ser capaces de tener hambre y sed aquí adentro, no de comida, no de plata, sino de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dijo el salmista ante Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para eso hay que esforzarse, porque esta carne es bien débil. Te tiene que aprender a vencer el sueño, la pereza en la carne, los afanes de la carne. Si no es capaz de hacerlo, no será capaz de recibir lo que Dios tiene para usted. Por eso es que el Señor dice a su pueblo: mira que te mando que te esfuerces. Proverbios 8:17, estoy terminando. Dice la palabra de Dios: yo amo a los que me aman. ¿Quién es el que ama a Dios en esta tierra? El que tiene su palabra y lo obedece. Yo amo a los que me aman, dice el Señor ahí. Proverbios 8:17. Y los que madrugando me buscan, me hallan. Entonces, que aquí mismo en esta mañana hay mucho pueblo de Dios, que es muy pueblo perezoso y flojo para orar. Por eso cuando dice vamos a orar un tiempo acá, no es ya, la hora es la hora y estamos con el corre, corre. Pero queremos oír la voz de Dios y queremos que Dios nos bautice con su Espíritu Santo.
Pero ¿cómo le va a bautizar si usted no va a buscarle, hermano? Yo amo los que me aman y los que madrugando. Otra versión dice los que temprano. Y temprano no es 7, 8 de la mañana. Usted se va a levantar para preparar el desayuno de su familia. Se levanta a las 6. Tiene que 4:30, 5 estar de rodillas ya ante Dios. Eso en el sentido natural se denomina desayuno primero con Dios. Dios te llenó antes de ir a preparar el desayuno. Mire, hermanita, cuando usted venga a batalla, lo que venga, preparando el desayuno, usted va a estar adorando al Dios del cielo en espíritu y en verdad. Usted va a estar lavando los utensilios, su ropa en casa, aunque esté sola, pero usted acá, el fuego le pide Dios aquí, cantando y adorando al Señor alegre. Vas a estar en tu empresa, en tu familia, allá donde sea, viajando, pero aquí le pide Dios aquí adentro, exaltando y adorando el nombre del Dios de la gloria, hermano. Pero si usted dice, es que por mi trabajo no tengo tiempo, siempre quejándose delante de los ojos y de los oídos de Dios, siempre que es que no tengo tiempo y nunca tienes tiempo para buscar a Dios, tampoco nunca tendrás nada de Dios en tu vida. Así de sencillo. Y cada hija de Dios, si usted es señorita, usted personalmente tiene que buscar a Dios. No estés mirando si los demás buscan o no. Por eso el Señor dice en su palabra, hija mía, no imites lo malo en los demás. Conoce la palabra, haga usted por su cuenta. Y Dios te va a bendecir a ti y te va a exaltar en medio del montón de los demás. Del montón de carnales y perezosos. Por eso hay una esposa carnal y le gusta ser carnal, toda su vida será carnal. Y si ese hombre se mete con Dios, algo va a hacer Dios. O lo mata a la mujer o lo aparta para que ese hombre, hermano, avance. Eso mucha gente no entiende a Dios, hermano. Yo estaba meditando, hermano, y yo he visto, mire, yo tengo una experiencia dentro de mi familia que es algo privado, de parte de mi madre. Un tío mío, todas las esposas que él se casaba, quedaba viudo, cogía otra, tenía hijos, quedaba viudo, como 4 mujeres murieron bajo su poder. Yo decía, Señor, y le preguntaba a Dios, ¿pero por qué? Y que a veces hay mujeres que se rebelan contra Dios. Y a veces hay hombres. En mi experiencia poca de pastor en Huamachuco hay una mujer que hasta el día de hoy sigue sirviendo al Señor. Un marido que ganaba mucha plata en un centro minero. Era un estorbo terrible. No le dejaba ir a los cultos. ¿Para qué oraba? Le pateaba. Sí, terrible. Y orábamos. Cuando ella me compartió, orábamos por ese hombre, porque yo sé que ese hombre también Dios lo amaba y quería salvarlo. Pero llegó el día que Dios le cortó la vida y lo dejó libre a esa mujer para que sirva al Señor. ¿Está oyendo o no? Yo sé que mucha gente que me está escuchando esta palabra no le entiende. Por eso es que toman a Dios por malo. Porque el hombre, la mujer que tiene maldad y demonio en el corazón, jamás entenderá a un Dios santo. Jamás. Pesadamente tienen oídos humanos, pero no tienen oídos espirituales. Pues hay que meternos con el Señor, pueblo del Señor. ¿Cuánto quieren meterse más con Dios? Los que madrugando me buscan me hallan, dice Dios, el Dios del cielo. Eso es la revelación del corazón de Dios para el que quiere conocer a Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? Tirarse de rodillas al piso y clamar y rogar y suplicar. Así dice la Escritura, con ruegos, con súplicas. Limpia mi corazón, purifícame. Libera mi espíritu de toda inmundicia, de toda vanidad del mundo. Creyentes, sabes que vienen al templo mujercitas con la falda larga y allá en su casa, el negocio. Estudiantes en la universidad. Eso habla porque ¿qué hay en su corazón? No hay nada del Espíritu Santo. Esa es la gran razón, no hay otra. No es saber mucho Biblia, no. Pero le digo esta palabra, hermana y hermano, para que usted escape de la condenación eterna. Porque eso es lo más terrible.
Y el castigo eterno es por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Escucha bien, hermana. Esto no es juego y esto no es manipulación de alguna manera. Dijo el Señor en su palabra: al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia del Señor. Escucha, hermano querido, por eso que se murieron, muertos están. Si se fueron con Dios, gloria a Dios por ellos. Pero los que no se fueron, Padre Santísimo. Pero usted y yo estamos de camino, o arriba o abajo. Eso no es meterle miedo a nadie. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Hoy hay bondad del cielo si quiere alcanzar a alguien en este día. Hoy Dios quiere mostrarle misericordia, quiere apartar su ira de tu vida. Dice el salmista en los Salmos 7:11 que Dios está enojado, molesto, airado contra el impío todos los días de la vida de ese pecador que es pecador. Pero dice la palabra de Dios: confiesa tu pecado a Dios de corazón y apártate de tu pecado y alcanzarás la misericordia de Dios. Alguien dirá: pero yo no soy de esa religión de locos, de gritón. No te estamos invitando por una religión, ni que te cambie tu religión, porque la religión no limpia el corazón de nadie. Hay religiones con lleno de gente, lleno el corazón de envidia, de rencores, de lujuria. Salen del templo y se van al prostíbulo. Salen del templo, se van a la cantina a emborracharse. Salen del templo, se van a manosear la hijita del vecino. ¿Cómo hablan que son hijos de Dios entonces? ¿Cómo mora el Espíritu de Dios en sus corazones? Su conducta declara que no hay nada de Dios en sus corazones. Pero a pesar de eso, Cristo vino para limpiar ese corazón sucio con su sangre preciosa. Si quieres, hoy hay salvación de Dios para tu vida. Hoy es el día de salvación. Allá en tu casa, allá en tu negocio, en tu automóvil, allá donde te encuentras, hay salvación de Dios para ti. ¿Qué tiene que hacerle? Pídele perdón a Dios de corazón y toma una decisión de apartarte del pecado. Y aún lo que Dios ha permitido que lleguemos a este templo en esta mañana. Pónganse en pie, por favor. Quiero pedirles unos momentos, unos minutos breves. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojitos, por favor. Comience a adorar a Dios. Comience a hablar con Dios. Dedíquele unos minutitos al Señor. Hable con Dios, por favor. Y si los que están aquí, alguien desea venir al altar para conversar con Dios, vamos a dedicarle unos minutitos, porque es importantísimo tomar una decisión. No lo deje, lo que dice el Señor en su palabra. Lo que tienes que hacer hoy, no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. La vida del ser humano no depende del dinero que tenga, no depende de la ciencia que tenga, no depende de los reconocimientos que tenga, de los títulos que tenga en esta vida. Tu vida no depende ni del doctorado que tengas. Estos días había hermanos que me hablaban llorando. Tengo un tío que tiene doctorados en Francia, en Rusia, y se está muriendo en el hospital. Ni su dinero, ni la familia. Es que la vida del ser humano en esta tierra no depende del dinero. Eso es el error grave que comete el ser humano. La vida depende de Dios. Si Dios quiere darle vida, le da vida. Y si Dios quiere cortarle la vida, le corta. Pero lo hermoso es estar a cuentas con Dios. Por eso Dios sacrificó a su propio Hijo, Jesucristo. Él no sacrificó una religión. Él no sacrificó un líder religioso. Ningún hombre santo puede pagar con su vida para salvar del pecado y limpiarle del pecado a otro ser humano. Solo Jesús
que es Dios. Dios se vistió de carne. Dios es espíritu y ese espíritu eterno se vistió de carne en el vientre de una mujer santa. Quiero pedir a la iglesia, por favor, es momento de clamar, es momento de rogar. Hay un enemigo, hermano, que odia el alma de los hijos del Señor. Por eso es que nuestro Padre nos manda velar en oración siempre. Velar en oración siempre. Cuando usted, hermanita, te esfuerces a buscar a Dios en oración, el Espíritu de Dios va a descender en tu ayuda, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Por eso digo el salmista: aunque mi padre o mi madre me abandonaran, con todo y eso Jehová me recogerá siempre. No descuides de leer la palabra de tu Padre. Dios te va a hablar por su palabra siempre. Alguien más que quisiera pasar, Dios le ha traído porque Dios te ama. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Pida perdón. Pídale perdón. Pida perdón, por favor. Señor, perdóname, dígale. Santo, clama, hermanita, clama. Pide, como dice la palabra de Dios, de todo tu corazón. Dile: Señor, perdóname. Quién sabe cuántos de ustedes se han descuidado su vida espiritual, pero Dios es fiel. Dios es bueno, hermanos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al pecador, sino para que el pecador sea salvo por él. Pero es necesario pedirle perdón y reconocer nuestros errores de corazón. Y decirle: Señor, yo he pecado. Como dice que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo se volvió a su padre. Eso representa un hombre que ha pecado. Aún un creyente que, conociendo el amor de Dios, le da la espalda. Quién sabe, se debilitó, se descuidó, dio lugar a los ataques del enemigo, a las tentaciones, y se fue al mundo, renegó de Dios. Renegó y te fuiste al mundo. Quién sabe, alguien fue tropiezo para tu vida. Bendito el Señor. Pero Dios es misericordioso. Él dice: vuélvete, vuélvete de ese mal camino. Eso es lo que quiere el Señor. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, Dios no te va a condenar. La condenación viene después de la muerte. Por eso todo ser humano que escuche esta palabra y se arrepiente de todo corazón, dice la Biblia que Dios es fiel para perdonarte. Dios te quiere perdonar hoy, y pídele perdón. Dile: perdóname, Señor, perdóname, por favor. Dile: Padre amado, yo reconozco que soy un pecador. Soy pecadora, Señor, he pecado. He pecado, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero ten misericordia. Yo no puedo de ninguna manera limpiar mi corazón. No tengo poder. No hay medios en esta tierra que pueda limpiar mi corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven, Señor, límpiame con tu sangre. Yo creo a tu palabra. Creo que en la cruz has entregado tu vida por mí. Perdóname, Dios mío, todo lo malo que he hecho. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Quiero que me perdones lo malo que he hecho. Quiero que limpies mi corazón con tu sangre. Dame un corazón limpio, por favor. Rompe toda atadura, toda ligadura del mal dentro de mí. Rompe esas cadenas de maldad dentro de mí, Señor. Raíces de amargura, resentimientos, rencores, odios. Por alguna causa mi corazón se llenó de odio. Pero límpiame, Señor. Dame un corazón limpio.
Crea dentro de mí, por favor, un corazón limpio. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma. Te entrego todo mi ser. Transfórmame. Apunta mi nombre en el libro de la vida ya, Señor, en tu cielo. Hazme tu hija, tu hijo, por favor. Quiero servirte de ahora en adelante. Enséñame tu voluntad por medio de tu santa palabra. Ayúdame a esforzarme a congregar, llegar a tu casa para aprender y que me enseñen tu palabra. Y enséñame a vivir, a conducirme conforme a tu santa palabra. Por favor, Señor, le ruego, le suplico. Te prometo servirte, Señor. Ilumina mis ojos espirituales, Señor. Dame de tu Espíritu Santo. Sácame todo espíritu malo en mi vida, si es que hubiera, Señor. Sácalo, por favor. Sácalo, Señor. En el nombre de Jesús. Hazme libre, Señor. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Hazme libre, dígalo. Hazme libre, límpiame. Levántame con tu poder, con tu gracia. Padre, mira este pueblo, estas vidas, Señor, que vienen a ti. Yo ruego por ellas, suplico por ellos, aún allá a la distancia, en ese lugar donde te piden perdón. Perdónales conforme a tu misericordia. Límpialos, Señor Jesús, conforme al poder de tu sangre preciosa. Tu palabra dice: aquel que confiesa su pecado a ti de corazón, usted es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de todo pecado. Y la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz le limpiará de todo pecado, de toda maldad. Límpialo, Señor, destrúyelo. Señor, haz libre. Saca toda maldición, toda desgracia. Porque por no conocerte a ti, por no conocer tu palabra, han acudido muchas veces hasta buscar brujos, hechiceros, espiritistas. Y han acarreado maldición a su vida, a su familia, a sus hijos. Le han abierto puertas a la maldición, a los demonios sin conocer. Pero ahora ellos renuncian, Señor, a todo eso. Libértalo, destruye tu obra de las tinieblas. Límpialos con tu sangre preciosa, por favor. Santifica a tu pueblo cada día. Envía tu Espíritu Santo a sus vidas cada día. Renueva esa gracia bendita de oración, de lágrimas, día y noche en el corazón nuestro, para orar y llorar en tu presencia siempre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Extiende tu mano poderosa de sanidad sobre todos los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús quita toda dolencia, enfermedades. Toca las amígdalas, las vías respiratorias. Dios mío, próstata, ovarios, hígado, riñones. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera toda enfermedad. Quita, Señor, toda varices. Quita toda hernia. Quitas, desaparece tumores de los cerebros, Padre, en el nombre de Jesús. Destruye toda obra diabólica de brujerías o hechicerías, de vicios, de droga, de delincuencia, de toda obra maligna. Destruye y desaparece de cada vida, de estos jóvenes, niños, Señor. Por favor, le pido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate. Sana el cáncer, quita el cáncer, el SIDA, por causa del pecado, por causa de las relaciones sexuales, del libertinaje sexual. Sana, Señor, esos cuerpos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Señor, te damos gracias. La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. De todo corazón, lo que saben este cántico. La Biblia a mí me dice que tengo
pero